urgente. Ya estamos de regreso, seguimos con la información del momento, el anuncio que ha hecho el Ministerio Público hace algunos instantes respecto a la apertura de una investigación penal por el caso de la compraventa de Minera Dominga. Todo esto revelado, recordemos, en el contexto de los Pandora Papers. Vamos a analizar a partir de ahora también los efectos políticos que esto podría generar y que ya está generando desde hace algunos días, y para eso nos acompaña Mauricio Morales, analista político que nos acompaña siempre aquí en Mega Noticias. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente acá en un caso que no es tan sencillo de estudiar. No, pues no es tan sencillo. ¿Qué quiere que le diga, don Mauricio? Fíjese que esto toca desde el punto de vista penal a la primera magistratura del país. Tú me puedes ayudar, pero si no me falla la memoria, esto no lo habíamos visto así por lo menos desde el retorno a la democracia. Esta es la crisis política o presidencial más grande que ha tenido la República, por lo menos en el último tiempo. Ni siquiera es análogo a lo que pasó con el caso Cabal, que involucró a la familia de la presidenta Bachelet. Este es un caso muchísimo más grave porque involucra una arista penal que no podemos soslayar y que adicionalmente se enmarca en un contexto que es particularmente desfavorable para la coalición de gobierno. En unos meses más, en unos días más, ya tenemos las elecciones presidenciales y legislativas. Piñera está entregando su coalición con un déficit electoral que después lo podemos analizar en detalle, sí, que es muy negativo para esa coalición, y por lo tanto acá se va a venir un rebote que va a recaer no solamente en las candidaturas presidenciales, sino que también en las listas parlamentarias que está presentando la propia coalición de gobierno. ¿Cómo has visto tú, Mauricio, el manejo que ha tenido la moneda, que ha tenido el gobierno, el propio presidente de esta crisis que está enfrentando? Ha sido un manejo más negacionista, diría yo. Ha sido un manejo estrictamente jurídico en circunstancias de que acá también hay un problema político. El presidente hoy día, por lo menos en mi recomendación, Andrea José Luis, sin ánimo de representar al canal, debería hacer una especie de cadena nacional para explicar esta situación o dar a conocer su versión por lo menos, y de paso ponerse a disposición de la Fiscalía para realizar toda la investigación. No basta con que el gobierno entregue una minuta a la prensa o que haga una declaración muy simple. Esto amerita una cadena nacional, el que el presidente de cara al país explique lo que está pasando. Ahora, esto alimenta con benzina la llama de la acusación constitucional, incluso me atrevo a decir la llama del cuarto retiro. Tú hablas de un efecto electoral en la coalición, incluido la parlamentaria, ¿no es cierto? Sí. Y hoy día vemos el desmarque permanente de muchos parlamentarios de la coalición con la figura del gobierno o del presidente Sebastián Piñera. Esto debiera acrecentarlo, por lógica. Lo va a acrecentar. Lo más probable es que esta acusación constitucional pueda ver la luz en la Cámara. No dificulto que esto sea aprobado en el Senado por una cuestión de quórum. Mientras en la Cámara se requiere de la mayoría de los diputados, en el Senado se requiere de los 2/3. Y ahí la oposición tiene solamente 23 de los 43 senadores. Se podría sumar un senador que es el senador Bianchi, pero es muy difícil que avance. Ahora bien, lo importante acá es considerar las condiciones electorales, dada tu pregunta, que está dejando el presidente Piñera. En la Convención Constitucional, la centroderecha ni siquiera alcanzó el cuarto de representación. A nivel de alcaldes, perdió 58 alcaldías. Si los alcaldes de derecha gobernaban al 45%, hoy día gobiernan solamente al 20% de la población. Y por último, sacó un gobernador de los 16 en competencia. Por lo tanto, el deterioro político electoral de la coalición, a lo que se suma este evento, podría hacer colapsar a esta coalición política en las próximas elecciones del mes de noviembre. Analicemos, Mauricio, qué está pasando y los efectos que esto puede tener en las distintas candidaturas. Inevitablemente este va a ser uno de los temas que va a marcar las próximas elecciones presidenciales, que quedan menos de 7 semanas. Por lo tanto, esto va a estar permanentemente dentro de la discusión político-electoral. ¿Quién puede capitalizar de mejor manera lo que está ocurriendo con el presidente Sebastián Piñera en estos momentos? Hasta hace una semana pensábamos que el tema de discusión y que iba a definir las candidaturas presidenciales en términos político-programáticos iba a ser el cuarto retiro. Sin embargo, con esta noticia cambia el eje de discusión, y ahí podemos ver, por lo menos en la centro-derecha, dos actores que van a ser muy importantes. Por un lado, José Antonio Kast, que no va a tener ningún problema en dejar caer al presidente, y por otra parte, Sebastián Sichel, que seguramente va a ser mucho más cauto, pero eso mismo le va a restar intensidad a su campaña, y por lo tanto aquí Kast podría ser el real ganador. Es un win-win para él por el hecho de haberse opuesto casi siempre al gobierno del presidente Piñera, y por otra parte Sichel, que es visto como el candidato de continuidad. O sea, perdón, Mauricio, esto podría
aumentar la brecha que hemos visto, lo revisábamos hace algunos días en Mega Noticias Prime, ¿no? En las encuestas donde vemos cómo José Antonio Kast pasa a un segundo lugar, supera por primera vez a Sebastián Sichel en las intenciones de voto para la próxima elección. ¿Tú crees que este hecho en particular podría hacer entonces que él se despegue aún más? Podría ser que se despegue aún más, salvo que Sichel asuma una postura mucho más dura frente al gobierno y le exija al presidente y al gobierno que declare como zona de protección ambiental todo el territorio que involucra la construcción de esta minera Dominga. Esa sería la única forma, veo yo, de que Sichel pueda ponerse del otro lado y no ser leído siempre como el candidato de la continuidad del gobierno del presidente Piñera. Y por el lado de la oposición, Marco Enríquez Ominami ya le ha solicitado la renuncia al presidente. Veremos qué decisión va tomando Boric y Proboste, porque si bien la acusación puede avanzar en la Cámara, en el Senado seguramente va a tropezar. Eso el gobierno perfectamente lo podría considerar como un triunfo pírrico, pero triunfo al fin y al cabo, y también demostraría que los candidatos de oposición no fueron capaces de torcerle la mano, por lo menos a los legisladores de derecha, para dar paso a esta acusación constitucional. Maya, o sea, la acusación constitucional es lo que podría generarle, entre comillas, ganancia a la centroizquierda y a la izquierda, no el evento mismo. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo veo dos cosas acá. Lo primero es lo que pueda suceder en la Cámara. Ahí se requiere 78 votos, la oposición tiene 83 diputados. En la noticia sería que por la acusación constitucional, estamos suponiendo que avanza, fuese aprobada por más de 83 diputados, lo que implicaría que hay diputados de gobierno que votaron a favor de la acusación constitucional. Ese sería un hecho político que yo no descarto y que sería muy noticioso por lo demás. Pero lo que llegue a pasar en el Senado, se requiere 29 votos, que son los 2/3 de los 43 diputados que hoy día están en ejercicio. Y como decía recién, la centroizquierda tiene solamente 23, está el senador Bianchi y los otros senadores son de gobierno. Y si bien podrían existir incentivos por parte de algunos senadores de gobierno para votar a favor de la acusación constitucional, toda vez que algunos de ellos van a la reelección, el costo por terminar un mandato en esas condiciones podría ser mayor al beneficio en el corto plazo que esos senadores podrían obtener al votar a favor de esta acusación constitucional. Ahora vemos también que con el cuarto retiro uno ha visto que otras cosas con guitarra. Exactamente. Los senadores decían una cuestión mientras el proyecto estaba en la Cámara y cuando les llegó el proyecto, que muchos a lo mejor pensaban que no iba a llegar al segundo piso, digamos al Senado, por decirlo así, hoy día ya están en reflexión y empiezan las evaluaciones, que yo sí, pero con esta indicación. O sea, tampoco se ve un escenario imposible que prospere una acusación. No es un escenario imposible, no lo puedo descartar. No, claro. A diferencia del cuarto retiro, en que uno podría sospechar de razones electorales para apoyar una mala política pública, que también va a impulsar un liderazgo dentro de la centroizquierda si es que Proboste efectivamente consigue ordenar a toda la oposición detrás de su propuesta. Pero otra cosa muy distinta es la destitución presidencial. Y además hay una cuestión de quórum. Mientras el cuarto retiro requiere los 3/5 en el Senado, la destitución presidencial requiere de los 2/3. También en la destitución, o sea, ese mecanismo de la acusación constitucional tiene, por supuesto, es un juicio político, pero que tiene que estar sustentado dentro de lo jurídico. Sí, ¿cierto? Eso es lo que se llama la cuestión previa. La cuestión previa. Y la Entonces, si no hay condena, si el presidente todavía no va a ser condenado cuando se vote la acusación constitucional. Claro, el escenario podría ser similar a lo que sucedió con la acusación constitucional que entró a la Cámara pero que no avanzó a sala cuando se hizo la acusación constitucional contra el presidente Piñera por situaciones de violación a los derechos humanos post-estallido. En Chile se han hecho acusaciones constitucionales contra los presidentes el año 31 y el año 56 contra Carlos Ibáñez del Campo. En el caso de Carlos Ibáñez del Campo, el 56, la Cámara bloqueó esa acusación constitucional y si es que en este caso llega a pasar la Cámara, sería la primera vez en la historia en que el Senado tiene que actuar como jurado para decidir la destitución o no de un presidente de la República. De ahí la gravedad de los hechos. Yo tengo la sospecha de que esta acusación tiene otro ritmo y otro perfil en comparación a la acusación que se produjo luego del estallido social. Porque además, perdón Mauricio, el argumento que se está utilizando para avanzar en esta acusación tiene que ver con la afectación del honor de la nación. Que va más allá de lo meramente judicial. O sea,
independiente de lo que ocurra respecto a esta investigación que se ha conocido hace algunos momentos, esto podría de todas maneras tener un elemento que va más allá de eso. Que va más allá de eso. Y que de es más hecho, político. Andrea, eso está presente en el artículo 52 de la Constitución que regula este tipo de situaciones. Y por eso mismo, el contenido de esta acusación constitucional, a diferencia de la acusación constitucional que tuvo que enfrentar el presidente producto de los hechos del estallido social, parece ser mucho más robusta y adicionalmente, hay que decirlo, estamos en un periodo preelectoral en que al gobierno se le puede venir la noche de manera definitiva y junto con ello deprimir algo muy importante que es lo siguiente. En el Congreso hoy día el Chile Vamos, bueno, el año 2017 para ser más preciso, obtuvo 72 diputados. Perfectamente en estas próximas elecciones podría bajar de esa barrera y quedar sin siquiera el tercio en la Cámara. ¿Qué implica eso? Si es que no tienes el tercio, significa que perfectamente la oposición completa o gobierno en esa época podría tener los 2 tercios y de esa forma incluso modificar algunos capítulos de reforma a la Constitución que tengan relación con la Convención Constitucional. O sea, es toda la derivada que viene lo que tenemos que examinar con bastante Ahora, este es un efecto, claro, muy evidente para su coalición, pero hay efectos también que son, podríamos decir, muchísimo mayores, ¿no? A la figura presidencial. Esto en un contexto, Mauricio, que hemos visto de crisis institucional, de legitimidad en el fondo de varias de las instituciones de nuestro país. ¿Cómo ves tú ese efecto, que quizás es menos explícito, pero que está de todas maneras ahí? La situación es gravísima y yo la catalogo de gravísima no solo porque involucra al presidente de la República, sino por la situación en la que se encuentra el presidente de la República derivado de este caso, cuando la vocera de la Fiscalía menciona las palabras cohecho, delitos tributarios, sobornos, entre otras cosas. Por lo tanto, y coimas también mencionó. Por lo tanto, es una situación que afecta a la democracia y al sistema político como tal. Chile tiene un sistema presidencial. La figura más importante es el presidente de la República. Si el presidente de la República tiene bajos niveles de aprobación, eso se puede deber a la contingencia política. Pero el hecho de estar involucrado en una situación tan grave como esta amerita, como lo decía al principio de la intervención, una cadena nacional en que el presidente se refiera a este punto de manera muy clara y muy concreta. Perfecto. Mauricio Morales, te queremos dar las gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Siempre me invitan a situaciones difíciles, se los dije la otra vez. Bueno, para eso estamos. Gracias, Mauricio. Y tenemos otra situación difícil, Mauricio, pon mucha atención porque vamos a ir a la pausa con